Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. Hola, soy Osvaldo Estrada, escritor peruano, nacido en los Estados Unidos. Viví en Lima desde los 4 meses de nacido hasta los 14 años, cuando mi familia se mudó permanentemente a los Estados Unidos. Y desde entonces hasta hace poco he vivido la vida del inmigrante en los Estados Unidos, en una ciudad y en otra. Allá estudié y también allá trabajé como profesor en varias universidades y ahora vivo en España. Creo que debido a todas esas experiencias, ir de un lado a otro siempre en busca de una mejor oportunidad, tengo debilidad por los personajes híbridos que viven entre culturas, que están con un pie aquí, un pie allá, que viven entre mundos. Y con esos personajes he creado los mundos literarios que he podido crear en varios libros de cuentos, en alguna novela, en algunos manuscritos que tengo ahí en el cajón. Y le agradezco mucho a Elga Arriategui invitarme al programa Háblame de tu libro para presentar mi libro Cortocircuitos. Es un libro al que le tengo mucho cariño porque se ha publicado en Lima, primera edición en la editorial Intermeso Tropical de Victoria Guerrero Peirano. Y le tengo mucho cariño también porque tiene que ver con un tema que me ha perseguido a lo largo de la vida, que es el tema de la locura. De niño, precisamente en Lima, me llamaba mucho la atención estar rodeado de gente que por alguna u otra razón había perdido la cabeza, y los veías en la calle arrastrando sus mantas, sus muñequitas de trapo, sus animales, sus palos, y estaban ahí como parte de la sociedad, pero también al margen de nuestro mundo, perdidos en su propio mundo. Así que de niño, de adolescente, siempre me llamaron la atención sus rostros y me preguntaba cómo era que habían llegado a ese punto de locura, cómo es que habían perdido la razón por diversos motivos. Y creo que por eso es que en cierto momento traté de recuperar algo de eso. Creo que después de haber vivido en distintos lugares, me doy cuenta que uno pierde la razón por distintas cosas, es decir, porque te fue mal en la vida, porque te enamoraste de alguien. Uno pierde la razón cuando en un momento de ira. Y también se dio la coincidencia de que hace unos años, precisamente aquí en España, habíamos estado en un homenaje a Margot Glantz, la gran escritora mexicana, y yo estaba sentado al lado de otra escritora mexicana, Cecilia Udave, y le decía que admiraba profundamente uno de sus libros, Microcolapsos, porque en breve espacio trataba ella de capturar la esencia de un mundo mucho mayor que lo que aparecía en las páginas. Y me decía, y anímate a escribir. Le decía, es que me parece tan difícil, solamente puedo escribir en extenso, algo de más aliento, de más páginas, no sé capturar una estampa así, en un parrafito, en una oración, en una página. Pero claro, yo no le hice caso, no hice absolutamente nada hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia, como todos sabemos, fue un tiempo bastante inestable de perder la cabeza, porque no sabías qué iba a pasar al día siguiente, porque estábamos rodeados de muertos, porque temíamos contagiarnos, enfermarnos. Y entonces lo único que pude hacer en ese momento fue empezar a escribir como a cuentagotas, pequeñas oraciones, frasecitas que iban saliendo, y así fui escribiendo un cuento y otro cuento, y pronto me di cuenta que el tema que los unía era ese tema que me había perseguido a lo largo de toda la vida, el tema de la locura, y cómo algunos estamos más locos que otros, o todos estamos locos, a unos se nos nota un poco más que a otros. Y eso fue lo que yo quise intentar dar en este libro. Así que el libro está hecho de 35 relatos breves, algunos muy breves, otros un poquito más largos, pero todos son relatos a veces de una página, página y media, y lo que los une es este momentito como de crisis, de caos, hay algo ahí que no encaja.
Y yo creo que la mejor manera de dejarles saber de qué va este libro Cortocircuitos es leyéndoles uno de los cuentos con el que inicio la colección, y este se llama Noche sin fin. Cuando supo lo que tenía, no dudó un instante en volver al mar. Una vez instalado en el puerto, calibró todas sus opciones. Lo más poético sería ahogarse con piedras en los bolsillos o algo así, de noche, para no llamar la atención de los bañistas, ni pasar por la vergüenza de ser rescatado por un mocoso salvavidas. Luego pensó comprar una pistola y pegarse un tiro en la mesa de la cocina, dejando una carta para librar a su mujer de culpas innecesarias, y tal vez a los hijos, pero le dio pena fastidiarle la vida a la joven de la limpieza que había sido tan atenta con él los últimos años, que tuviera que limpiar su reguero de sangre. Y si meto la cabeza en el horno con la llave del gas abierta, no estaba en edad de hacer esos malabares. Sus rodillas cansadas no aguantarían la mala postura hasta que llegara la muerte por asfixia, tampoco sus codos ni su espalda. Calculó entonces la caída desde el 5º piso, aventarse por el balcón de barandas amarillas, con los ojos fijos en la playa donde aprendió a nadar de niño con su hermano Manuel y la mamá Dorita, siempre pendiente de que no se ahogaran sus hijos. Quiso sentarse por última vez a ver un partido en la tele, comprarle un periódico a la Sixta y ponerse a leer con los anteojos sobre la calva, caminar por el malecón, arremangarse los pantalones y besar el mar con sus plantas. Pero era tarde. El cielo comenzó a pintarse de violetas furiosos y ocres fugaces para dar paso a la noche sin fin. Debía hacerlo de inmediato, antes de olvidar para siempre por qué estaba ahí. Y solamente les quiero decir que el libro está a la venta en Lima, en El Virrey, en Sur, en Comunitas y en La Rebelde. Muchísimas gracias, y aquí les dejo en sus manos Cortocircuitos.